Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios, santo Dios, misericordioso Dios. Ay, Dios mío. Gloria a Dios. Aleluya. Donde los puse, no me lo he visto los audífonos por ahí. Por aquí. Gloria a Dios. Y aquí están, ya los vi. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Bendito Dios. Dios bendiga a los amigos en Cristo que en este momento se están conectando o los que se van a conectar posteriormente, ya que considero de que en este momento ya prácticamente faltan 2 para las 11 de la noche del día 9 del primer mes del año 2022. Así de que va a quedar este contenido, me va a quedar colgado para que usted lo pueda escuchar, lo pueda sintonizar el día de mañana. Entiendo de que es noche, ha sido un día muy arduo, de mucha actividad, en la cual todos nos hemos visto envueltos en nuestras congregaciones. En fin, ahorita considero de que muchos están durmiendo y es muy normal, ¿verdad? Que a estas horas de la noche haya cansancio, es normal. Entonces, el objetivo es de que el día de mañana usted lo pueda sintonizar, pueda escuchar el contenido del cual en esta noche vamos a tratar. Y para eso, bueno, primero bienvenido, ¿verdad? A los que se están conectando, bienvenido. Marle, usted se puede conectar también con el celular. Ustedes también vayan a traerlo, ¿verdad? Así de que la palabra de Dios dice que donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, ahí está Él presente. Aquí está mi esposa, están mis hijos, de manera de que la promesa se cumple. Desde ya, bienvenidos a este su programa, La Voz Virtual, proclamando la verdad de Cristo. Ese es el propósito de que este pensamiento breve, este pensamiento bíblico, pueda estar siendo escuchado o pueda llegar hasta aquellos hermanos que no tienen la oportunidad de congregarse, que por el apretado horario que tienen en sus labores no les permiten poder estarse congregando de manera rutinaria. Sin embargo, esta es una gran oportunidad, es un privilegio de parte de Dios de que usted y yo podamos estar delante de la presencia de Dios. Prácticamente este 9 está por irse y entramos al día 10 del primer mes del año, que es enero. Allí me pueden buscar como La Voz Virtual, proclamando la verdad de Cristo. De esa manera me pueden buscar
También estoy subiendo este contenido a YouTube. También después lo subo para que también puedan tener acceso muchas personas más. Así de que compartamos este contenido. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Voy a orar, bienvenido desde ya. Estamos ante la presencia de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, santificado sea su nombre. En esta noche, Padre, de este día 9 de enero del año 2022, Padre, gracias por habernos dado este día. Gracias por habernos hablado durante los mensajes, Señor, que hemos estado recibiendo. Padre, bendiga a esos pastores, a esos hermanos que han andado laborando en tu obra durante este día. Bendígalos, Padre, en este pequeño descanso que van a tener, porque en definitiva este día ha sido un día de mucho movimiento, de mucha actividad, de estar buscando de usted, Señor. Gracias, fortalezca a cada hermano, a cada hermana, Señor, ahí en su lecho donde se encuentran descansando, Señor, ahí como familias. Oh Dios, fortalezca a cada familia, Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, se lo pido y desde ya muchas gracias en esta noche, Señor, que esta palabra, Señor, pueda llegar a los hospitales, Señor, incluso pueda traspasar esas paredes, Señor, de las cárceles. Asimismo, Señor, pueda, Señor, ser escuchado en el otro continente europeo, asiático, aquí en Norteamérica, en las islas, de tal manera, Señor, que su palabra corra en esta noche, Señor, y que esta palabra pueda ser escuchada, Señor, ya quedando, Señor, la grabación, ya quedando, Padre, el contenido, ya quedando, Señor, su consejo, su fortaleza a través de su palabra en esta noche para que muchos hermanos y amigos puedan escucharlo en el futuro, mañana. En fin, podamos, Señor, siempre estar conectados con usted, Señor, porque sabemos de que es usted el que se glorifica por esta plataforma, por las plataformas, Señor, de las redes sociales. Es decir, que si uno, Señor, no escucha en el momento o no sintoniza o no está conectado como grupo, pero otro día lo puede escuchar y siempre vamos a sentir esa misma fortaleza, su misma presencia, Señor. Gracias por este privilegio desde ya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh bendito Dios, en su nombre paso a leer su palabra, Señor, de manera que nuestra alma, nuestro ser, Señor, pueda ser alimentado en esta noche, Señor. Gracias por esta bendición, por esta doble porción que usted, Señor, nos está dando en este momento. Gracias, eterno Dios. Bendiga a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, Padre, en este momento y hoy y siempre. Gracias, Señor. En el libro de San Juan, en el capítulo número 1, en el Evangelio según San Juan, capítulo número 1, vamos a leer desde los versículos del 11 al 13, y dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Señor. Hemos sido llamados, hermanos, hemos sido llamados por el Señor. Él nos ha llamado, y qué gran bendición que ahora podemos llamarnos hijos de Dios. Y sabe, la gente se pregunta: bueno, ¿y ustedes cómo es que dicen que ustedes son hijos de Dios? Y dice el inconverso: yo también soy hijo, soy hija de Dios, porque Él me ha creado. Entonces comienza el ser humano que no conoce acerca de Dios a decir también
que ellos son hijos de Dios. Y es ahí donde queda nuestra tarea como conocedores de su palabra, de enseñarle a ellos qué es ser un verdadero hijo de Dios. Y para ello hay que decirles de que sí, que ellos son hijos de Dios porque Él los ha creado. Pero otra cosa es ser hechos hijos de Dios, como la palabra de Dios en este momento nos ha detallado que es ser un verdadero hijo de Dios. El ser humano sin Cristo no entiende estos términos. Ellos no lo entienden. Sin embargo, nosotros sí lo entendemos. Y Dios nos da a conocer este misterio oculto que había estado y que ahora se ha dado a conocer a nosotros por las Escrituras. Hemos leído en el libro de San Juan, capítulo 1, del versículo 11 al 13. Y dice en el 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino. Bueno, se podría interpretar el vino a este planeta Tierra que Él lo ha creado. Ha creado todas las condiciones para que el ser humano pueda vivir en esta tierra, en este planeta. Y nosotros sabemos que solamente este planeta ha sido diseñado para que el ser humano pueda vivir. Sin embargo, existen otras hipótesis que hay vida más allá más allá de la atmósfera, y comienzan a hablar de extraterrestres, comienzan a hablar de ovnis, de platillos voladores, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, cuando aquí dice a lo suyo vino, lo podemos interpretar que vino a su pueblo Israel. En el antiguo tiempo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 19:5, Dios está llamando a su pueblo como un tesoro especial y dice en Éxodo 19:5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¡Qué privilegio, hermanos, del pueblo de Israel en el antiguo tiempo! O sea que el pueblo de Israel era su especial tesoro de entre todos los pueblos. Dios había escogido a Israel de entre todas las naciones. Solo el pueblo de Israel contaba con esa revelación de ese Dios que había creado los cielos y la tierra. Sin embargo, las otras naciones como Egipto, como Babilonia y todos los países de su entorno de Israel, ellos no conocían a ese Dios que a ellos como pueblo de Israel se les había revelado. Y por eso dice, ahora pues si diereis oído a mi voz, o sea, los está llamando a ellos, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es decir, que los estaba acondicionando, que ellos tenían que guardar su pacto, tenían que guardar su pacto, y si ellos guardaban ese pacto con ellos, que era un pacto condicional, ellos siempre iban a ser su tesoro especial
porque Él les dijo, porque mía es la tierra. También en Deuteronomio 14:2 dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Es decir, de que Dios estaba confirmando que los había escogido, ¿verdad? Y los había escogido para que ellos le fueran un pueblo santo, un pueblo apartado para Él, un pueblo único de entre todos los pueblos. O sea que solamente ellos tenían ese privilegio de ese contacto con ese Dios eterno, con ese glorioso y todopoderoso Dios. Y así nosotros podemos encontrar textos bíblicos, podemos encontrar citas bíblicas en el primer libro de Samuel 12:22 dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Eso es lo que dice en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 22, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblos suyos. ¿Se da cuenta? Y así hay citas bíblicas que apoyan con relación a esa comunión que mantuvo ese Dios con ese pueblo que había escogido. E incluso en el Salmo 78:52 dice, hizo salir a su pueblo como ovejas y lo llevó por el desierto como un rebaño. Todos conocemos la historia, ¿verdad? De los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, quien llegó a ser Israel, y que ingresaron a Egipto aproximadamente como 70 personas a Egipto, y ahí se multiplicaron ellos, hasta que hubo, o sea, los gobernantes que fueron existiendo, fueron ignorando, fueron desconociendo la historia de ese pueblo, de cómo ese pueblo, por un hombre, por José, Dios los había mantenido, los había sostenido, los había alimentado por muchos años, mientras las demás naciones estaban atravesando una gran hambruna. Pero entonces, como ellos ignoraron esa historia, entonces ellos comenzaron como a azotarlos, los agarraron de esclavos, los sometieron a su yugo, y así pasaron cerca de 450 años ese pueblo hasta que se multiplicó y Dios reconoció a ese pueblo, escogió a Moisés. Bueno, conocemos la historia, lo sacó con mano poderosa de Egipto y lo trasladó al desierto, en donde en el monte de Sinaí le dio las leyes, los estatutos, sus reglamentos por los cuales el pueblo de Israel debería de regirse. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ajá. Y todavía, incluso, ya en el Nuevo Testamento, podemos encontrar en Juan 5:38, dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Es decir, que estaba reprendiendo a los judíos, estaba reprendiendo, amigos, hermanos, estaba reprendiendo a los principales sacerdotes de ese entonces, porque la palabra no moraba en ellos, que si bien es cierto de que ellos eran los maestros de la ley, pero solamente en teoría. Por eso Jesucristo, en un momento dado, Él les dice al pueblo, les dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Imagínense ese mensaje se vuelve bien contemporáneo. ¿Por qué?
Porque parece ser, fíjese bien, que muchos líderes religiosos a veces caen en ese mismo error en el cual cayeron los fariseos, los saduceos, los herodianos, que eran conocedores de la palabra de Dios, pero solamente ellos conocían, pero no eran hacedores de la ley. Y por eso mismo nosotros en la historia podemos encontrar que el pueblo de Israel atravesó un proceso en el cual Israel, las 10 tribus del norte fueron llevados por Asiria y esas 10 tribus se perdieron. Y Judá fue llevado, sí, como 110 años después que esas 10 tribus del norte habían sido llevadas por Asiria. Judá fue llevado por Babilonia, por Nabucodonosor. Y ya estuvieron alejados de su tierra, alejados totalmente. Pero ellos ya habían recibido instrucciones por la ley, como cuando también Salomón dedica ese templo y les dice que cuando se encuentren lejos en otras naciones, ellos tienen que dirigirse al templo y orar, porque allí Dios les había dicho que allí iba a habitar Jehová de los ejércitos en el templo en Jerusalén. Ahora, como le digo, nos encontramos ya con una nueva, generación de judíos, en donde Cristo se hace presente, el Logos, la palabra, se encarna, ese Dios se encarna y toma, fíjese bien, o sea, se hace hombre, y todos sabemos que él era hombre 100% y era también Dios 100%. Entonces él se hace hombre porque tenía que asemejarse al ser humano. Tenía que nacer por una mujer, como ya estaba profetizado por los profetas, ya estaba el proceso de la venida de Jesús a esta tierra, ya estaba profetizado cómo se iba a llevar a cabo, y de tal manera de que Jesús, por obra del Espíritu Santo, es engendrado en el vientre de María. Y de esa forma es de que comienza, o sea, Jesús en esta tierra, en ese proceso, como todo niño que nace, ¿verdad? Pero con la única diferencia que él no fue engendrado por voluntad de varón, sino de que Dios, el Espíritu Santo, engendró en María, ¿verdad? Ahí a Jesús, ese esperma divino, el Espíritu Santo, y comienza ahí el proceso de los 9 meses en María, de tal manera de que Jesús viene y se humilla hasta lo sumo, de tal manera de que ahora se encuentra con ellos y comienza a ser confrontado por aquel pueblo, comienza a ser confrontado, a ser rechazado, y nosotros podemos ver esa historia en los evangelios. Y así podemos encontrar, dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Dice en San Juan 5:43, en San Juan 8:45 dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Juan 8:45, también dice acá, y a mí porque digo la verdad no me creéis. Juan 8:45. En fin, nosotros podemos encontrar el rechazo de su pueblo. El rechazo de su pueblo Israel, ¿verdad? En contraste, hermanos, con la incredulidad de los perdidos. Aquello que el Padre entregó a Jesús ahí en Juan, en el capítulo 6, versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Es decir, que a pesar de que su pueblo Israel lo estaba rechazando, pero ya en la soberanía de Dios, en su plan perfecto de salvar a esta humanidad,
también Él venía, fíjese bien, por otro pueblo. No solamente por el pueblo de Israel, sino que también por la gentilidad. Por la gentilidad. O sea, por los gentiles. Acordémonos bien que dice en una de las cartas de Pablo que Jesús botó el muro de separación que dividía a ambos pueblos, tanto a los judíos como a los gentiles. Pero eso lo llevó a cabo Él entregando su vida en la cruz, ahí en el Gólgota, ahí en el lugar llamado la calavera. Ahí Jesús entregó su vida, la entregó, derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, para perdonarnos, para que llegáramos a ser sus hijos. Ahí entregó su vida. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, dice, y al que a mí viene no le echo fuera. O sea que la salvación, hermanos, consiste en la soberanía de Dios, que hemos sido adoptados como sus hijos. Pedro, en el capítulo 15, 14, Simón dice, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Es decir, que el pueblo de Israel lo rechazó. Sin embargo, ahora otro pueblo, aquel pueblo, fíjese bien, que había sido olvidado, todas las naciones olvidadas, solo el pueblo de Israel, el único pueblo, el especial tesoro de Jehová de los ejércitos. Pero ahora, usted y yo, que no somos judíos, ahora tenemos acceso al Padre. Por eso Jesús, cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario, el velo se rasgó. O sea que el lugar en donde, en el templo que estaba dividido en el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, el velo que dividía ese lugar entre el lugar santo y el lugar santísimo se rasgó, dando a entender que ahora no solamente tenía acceso a Dios, no solamente los judíos, sino que también nosotros, los gentiles. Pero ahora, por medio de Jesucristo, tanto gentiles como judíos conformamos el cuerpo de Cristo, conformamos la iglesia de Dios. ¿Se da cuenta qué privilegio que nosotros, ajenos a los pactos que Dios tuvo con su pueblo Israel, ahora Dios, fíjese bien, en su misericordia, su gracia, su infinito amor, ahora viene y hace un solo pueblo, gentiles y judíos, de tal manera que ahora tenemos acceso al Padre por medio de Jesús. Y por eso aquí dice en Tito 2:14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Jesús se dio a sí mismo por usted, mi hermano, mi amigo, y por mí, por mi familia, por mi esposa, por mis hijos. Jesús se entregó para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para hacer de nosotros un pueblo suyo, pero sí celoso de buenas obras. También podemos encontrar en la primera carta de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que ahora usted y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Para que estemos de brazos cruzados, mi hermano, mi hermana, para que estemos en un estado de confort, sino que Él nos llama con un propósito específico. Y dice, para que anunciéis, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que tinieblas simboliza muerte, pecado. Y Él, su luz admirable,
como dice acá, dice siempre en Juan capítulo 1, en el 5 dice, pero en el 4 veamos, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea que Jesús es la luz del mundo, como él dice, yo soy la luz del mundo, él es el pan de vida, él es la puerta al cielo. Gloria a Dios por eso, porque ahora él nos ha llamado para que cumplamos un propósito. Y no es que nosotros le vamos a pagar porque él ha hecho, por lo que él ha hecho por mí y por usted. No, no le podemos pagar porque la salvación es por gracia, dice su palabra en Efesios, y es para que nadie se gloríe. Nadie se puede gloriar de esa salvación tan grande que él compró en la cruz. Nadie puede, pero sí hay un propósito bien definido, ¿verdad? Y también en el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se da cuenta esa conjugación aquí que dice más, ¿verdad? O sea que es un pequeño punto de apoyo que marca un cambio dramático. Es decir, que el odio que el mundo siente por Dios y el rechazo a Cristo no invalidan o frustran el plan de Dios en modo alguno. No entorpecen el hecho de que Israel no lo haya aceptado, el hecho de que Israel lo haya rechazado. Pero eso a nosotros nos favoreció, porque ahora somos parte de ese pueblo por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, que Él hace que hasta la ira del hombre lo alabe, quienes Dios había deseado salvar desde antes de la fundación del mundo. En Efesios 1:4 encontramos eso, que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. O sea que ya estábamos predestinados, ya estábamos elegidos, que íbamos a ser adoptados como sus hijos. ¿Pero por medio de quién? Por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como Él lo declaró, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Se da cuenta? Él nos eligió. Él nos eligió para la gloria de su nombre, para la gloria de su nombre, a los que le recibieron, los que creen en su nombre. Es decir, que el concepto de creer en Cristo es otro tema importante para Juan y se desarrollará, hermanos, en varios pasajes de las Escrituras, como en San Juan 6:29, en San Juan 8:30, en San Juan 9:35, hasta el 36, en Juan 12:36 y el versículo 44, y en fin, hay muchos textos bíblicos que se refieren, ¿verdad? Que se refieren, hermanos, al tema que estamos tratando, de que hemos llegado a ser hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él llevó a cabo esa obra redentora. Y ya para ir finalizando, dice acá en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, que hemos llegado a ser hechos hijos de Dios. Fíjese bien, hemos sido los cuales no son engendrados de sangre, es decir, de ascendencia física. Como por ejemplo de Abraham, no podemos decir, ¿verdad?, que Abraham en la carne, él es nuestro, que somos descendientes de él, pero sí, somos hijos de Abraham por la fe, porque a él su fe le fue contada por justicia, porque le creyó a Dios, y por cuanto le creyó a él, ahora también todos los que creemos en Jesucristo, todos aquellos que esa fe se activa en nosotros,
que lo cual es por obra del Espíritu Santo, ahora llegamos a ser hijos espirituales de Abraham, como lo hace referencia en el libro de Gálatas, pero de manera muy magistral. Cuando uno lee el libro de Gálatas, uno observa de qué forma Abraham llega a ser nuestro padre. Y también dice, y no de voluntad de carne, es decir, de deseo carnal, del impulso sexual del hombre o la mujer. O sea que no hemos sido engendrados de voluntad de carne, o sea, de la naturaleza humana, pecaminosa. No, sino, como dice aquí, ni tampoco dice de voluntad de varón, o sea, por voluntad de varón, es decir, de que yo me proyecto, ¿verdad? Con mi esposa, como nos proyectamos a tener hijos, y bueno, vinieron los hijos, pero porque nos proyectamos, hubo un instinto procreativo entre ella y yo y vinieron nuestros hijos, ¿verdad? Pero esos no son hijos de Dios, sino que aquí dice, si no dice de Dios, obsérvese, que las tres expresiones, como dice acá, claramente en su palabra, en el versículo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces ahí es donde nosotros podemos, hermanos, o hemos experimentado el nuevo nacimiento, hemos experimentado la regeneración, de que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz, que Él nos vistió con una simiente incorruptible, de tal manera que ahora estamos habilitados para obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obra en usted, obra en mí. Antes no podíamos nosotros abrazar el Evangelio, antes podíamos tener religión, nos hablaban de Jesucristo crucificado, por eso Pablo dice que ya no conocemos a Cristo, dice según la carne, ya no lo conocemos como nos lo enseñó la religión, ya no lo conocemos de esa forma, ¿verdad? Sino que ahora reconocemos que Él entregó su vida por nosotros y que Él perdonó nuestros pecados. Gloria a Dios por eso. Y hermanos, y eso era lo que necesitaba Nicodemo, y eso era lo que necesitaba el pueblo judío, como dice en Juan 3:6, en Juan 8:31 al 59, en Lucas 3:8 y Gálatas 3:11-28, ¿verdad? Que se hace necesario que se lleve a cabo esa regeneración para poder ser llamados hijos de Dios. O sea que ahora somos hijos del Altísimo. O sea que usted y yo hemos experimentado dos nacimientos, el uno biológico y el otro espiritual, de parte de Dios. Entonces ahora podemos entender que no todos somos hijos de Dios, no todos son hijos de Dios, sino que unos son hijos por creación, porque Él creó al ser humano. Lo creó y el hombre falló en el huerto del Edén y pagó, ¿verdad? Y fue condenado, recibió sentencia y por eso se necesitaba un redentor. Lo cual en Génesis 3:15 está esa profecía del protoevangelio de que Jesús iba a aplastarle la cabeza a Satanás. Ahí en la cruz le iba a dar un golpe mortal, le iba a destripar la cabeza. Y ahí se le iba a quitar todo dominio, se le iba a quitar el imperio de la muerte, se le iba a quitar todo poder, todo lo que él tenía. Sin embargo, no lo podemos subestimar y que el Señor lo reprenda, porque esa es la lucha que tenemos ahora como hijos de Dios. Esa es la lucha que tenemos ahora, hermano. Es cierto, es un privilegio ser parte del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, pero tenemos un enemigo acérrimo que no quiere que usted y yo obedezcamos la voluntad de Dios.
No quiere, y por eso que Jesús le dijo, porque los judíos se justificaban y decíamos, no, que nosotros somos hijos de Abraham, que nosotros no somos hijos de fornicación, sino que de Abraham. Entonces Jesús le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes obraran igual que Abraham, pero vuestro padre no es Abraham, sino que es el diablo, porque él ha sido mentiroso desde el principio. ¿Ah? Porque él ha venido para matar, les dijo él, para hurtar y para destruir. Mas yo, dijo Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el privilegio que ahora tenemos en Cristo Jesús, que nos podemos fortalecer en el poder de su fuerza. Ahora contamos con las armas que Dios nos ha dotado. En su palabra tenemos los frutos del Espíritu Santo, tenemos los dones del Espíritu Santo. Y cuando dice manifiestas son las obras de la carne, esas obras de la carne que están en nosotros las podemos contrarrestar con los frutos del Espíritu. O sea que ahora esa lucha que existe entre el Espíritu y la carne queda subyugada. Y por eso Pablo dice, no reine en vosotros el pecado, no reine en vosotros. ¿Por qué? Porque Cristo venció en la cruz y nos dio vida nueva. Nos invistió de una simiente incorruptible para que ahora todos los creyentes podamos pelear la buena batalla de la fe y podamos salir más que vencedores, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está afuera de nosotros. Así de que esa es la victoria que tenemos, la esperanza de gloria en Cristo Jesús. Mi hermano, gloria a Dios. La gloria para Él. Vamos a orar para cerrar este momento, este espacio. Y de antemano, la gloria a Dios y a usted gracias por haber estado en sintonía de este programa, La Voz Virtual, proclamando la verdad de Cristo. Y qué privilegio y qué hora de hacerlo. Estamos a las 11:40, 20 minutos para las 12 de la noche, y ya comienza el otro día, desde el primer segundo, comienza ya el día 10 de enero. Señor, gracias por esta bendición. Padre, que esta palabra, el día de mañana, Señor, que aquellos hermanos que no han podido, que aquellos miembros de este grupo no han podido estar en sintonía, Señor, de esta palabra, de este alimento espiritual, mañana puedan recibir esta porción fresca, Señor, de parte suya. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, intervenga poderosamente, Señor, sobre nuestras vidas, fortaleciéndonos, Señor, en el poder de su fuerza, como también, Señor, en esta hora. Oro, Señor, por los que se encuentran mal de salud. Intervenga, Señor, conforme a sus propósitos. Muchos se encuentran en los hospitales, otros se encuentran han sido desahuciados por la ciencia médica. Intervenga, Señor, sanando conforme a sus propósitos eternos, Señor. Y aquellos que se encuentran, Señor, guardando prisión porque cometieron algún delito, Señor, ahí llegue también donde ellos se encuentran en las cárceles y fortalezcalos y que se sientan libres, Señor, a pesar de que están encerrados en cuatro paredes, pero que su presencia, Señor, los liberte, porque donde está el Espíritu de Dios, dice su palabra, ahí hay libertad. Que se sientan libres, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, se lo pido, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, los hermanos y amigos que se encuentran trabajando, laborando, fortalézcalos en esa su faena, Señor. Ayúdales, líbrelos de todo peligro, de todo accidente de trabajo, Señor, de toda obra de las tinieblas. Proteja sus vidas de los hermanos, de las hermanas que están, Señor, laborando arduamente, Señor, en sus trabajos en este momento. Y el día de mañana van a descansar, Señor, pero que tengan un espacio, oh Dios, para que ellos puedan escuchar este programa. En el nombre de Jesús se lo pido. Desde ya, Padre, bendíganos como su iglesia, en donde nos encontremos, donde se encuentre su pueblo.
Señor, en el otro continente, Europa, en el asiático, Señor, en Norteamérica, en Sudamérica, en América, en las islas peninsulares, ahí, Señor, donde hay pueblo suyo, llegue y fortalezca, Señor, fortalezca cada vida, Padre eterno, y obre conforme a la necesidad que cada hermano, que cada hermana está atravesando en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Fortalezca a sus siervos que en esta noche están descansando, Padre. Fortalézcalos con el poder de su fuerza y levántelos, Padre, levántelos con nuevas fuerzas y a seguir peleando la buena batalla de la fe. En sus manos de misericordia, Señor, nos estamos encomendando. Padre, esos ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Padre, bendiga a esos ministerios que usted ha instituido en el nombre de Jesús de Nazaret. De manera que las almas, Señor, puedan ser alcanzadas, Señor, por la proclamación de su evangelio. En el nombre de Jesús de Nazaret, se lo pido, Padre, se lo pedimos en esta noche. Gracias, Señor, por este programa. Hermano, hermana, Dios les bendiga. Pasen muy buenas noches, que ya casi amanece. Amén y amén. Hasta luego. Hasta el próximo programa. Mañana a las 10 de la noche estaremos nuevamente proclamando la verdad de Cristo en la voz virtual. Bendiciones a todos. Amén y amén.